Hay un antecedente histórico fundamental para entender esta serie de Legos de Ai Weiwei y se remonta a 1860 durante la Segunda Guerra del Opio, en el momento en el que los franceses y los ingleses entran a invadir la China. Digamos, ese periodo es un periodo de muchos conflictos internos en la China y de hecho es denominado por los chinos como la era de la humillación. Resulta que pues en Pekín había un gran palacio, se llamaba el Palacio de Verano, y dentro del Palacio de Verano había un monumento precioso que había sido construido por jesuitas, de hecho jesuitas franceses e italianos que habían ido a la China y que hacían parte de la corte, digamos, del emperador en ese momento, y construyen esta fuente del reloj que contenía los 12 cabezas de bronce del zodiaco chino con cuerpos en piedra como cuerpos humanos. Resulta que en ese año los ingleses y los franceses entran y derrumban este monumento. Eh, Durante ese periodo pasaron más cosas, pero una de las grandes cosas que pasaron fue que se llevan las cabezas y las cabezas se pierden en el mundo. Durante años el gobierno chino ha tratado de recuperarlas. Solo 7 cabezas han aparecido, pero las 5 restantes no se sabe ni cómo se veían muy bien ni dónde reposan en este momento. Entonces, Ai Weiwei, digamos, en un acto subversivo, un poco provocador, frente a este tema que ha sido como un tema importante en la historia de China y que se volvió como una carrera importante para el gobierno, decide hacer la réplica de esas 12 cabezas del zodiaco con la ayuda de un artista chino a quien contrata y hace, digamos, la representación de esas piezas perdidas, históricas importantes que pertenecían, hacían parte del patrimonio cultural y material del país. Hace algo interesante y es que decide inventarse un poco las formas de esos 5 animales restantes que no se han podido recuperar. Y en vez de hacer los cuerpos en piedra, decide hacer como unas esculturas monumentales muy interesantes que no decide devolver a China, sino que por el contrario pone a viajar por el mundo. Digamos, este círculo de animales se volvió una pieza muy famosa de Ai Weiwei y ha estado en más de 45 lugares del mundo. Digamos que hay muchas cosas interesantes, digamos, dentro de esa acción. Una, hablar sobre el tema de los símbolos patrios y cómo los símbolos al final son el resultado de hibridaciones culturales. Siempre hay hibridación cultural. Este es un ejemplo perfecto. Digamos, esas esculturas estaban situadas primero en un monumento que era fundamental para los chinos, pero un monumento que tenía un estilo europeo, era, digamos, como una apropiación de los palacios que se hacían en Europa, pero también fue construida por jesuitas. Entonces, como todo eso, como todas esas hibridaciones van resultando en esos símbolos que normalmente se conocen como símbolos, digamos, nacionales. Y Ai Weiwei pues, siempre ha sido muy crítico de eso. También de la tensión que hay entre el mundo tradicional o histórico chino y la contemporaneidad. Y un poco era el mensaje como ustedes no han podido recuperarlo, pero yo ahora soy el propietario y no solo eso, voy a masificar esta imagen y voy a un poco a democratizar este símbolo que es tan fundamental para los chinos. De ahí parte como la idea de hacer esta serie de Legos. La serie de Legos que van a ver hoy está conformado por 12 piezas en tamaño pequeño, digamos, 12 piezas que son seriadas y solamente tienen la forma de los animales, digamos, está el retrato de los animales del zodiaco, es evidente la influencia de Andy Warhol en este trabajo en particular. Está en la paleta de colores, en la manera en la que está hecho como relacionada a la técnica del screen o del mundo gráfico de la serialidad, razón por la cual los colores no coinciden necesariamente uno encima de otro, sino que las piezas del Lego es como si hubieran sido construidas por capas. Por eso, digamos, la paleta de colores se ve de esa manera. También la decisión de utilizar Lego. Lego es probablemente uno de los juguetes más famosos del mundo, es un símbolo de la globalización, pero además es el juguete que se utiliza para construir y deconstruir. Creo que eso es una capa conceptual muy interesante que está ahí porque al final es lo que está haciendo Ai Weiwei, una construcción, una deconstrucción de ese símbolo y un replanteamiento de esos símbolos
de esos símbolos históricos o símbolos patrios. Eh, por otro lado, hay algo muy interesante y es la forma en la que se decide, digamos, que sean estos animales y no otros los que conforman el zodiaco chino. Esa es la razón por la que esta exposición se llama el banquete del emperador. Entonces, resulta que los chinos tienen una deidad, se llama el emperador de Jade. El emperador de Jade es algo así como el dios de los cielos, el dios del tiempo y el espacio. Y cuenta, digamos, la mitología china, como esta cosmogonía detrás de esta historia, que el emperador de Jade decide llamar a todos los animales del mundo a que vengan a un banquete en su palacio. Para hacerlo tienen que cruzar un gran río, y los 12 primeros animales que llegaran pues iban a conformar estos 12 privilegiados puestos. El primer animal en llegar es la rata. La rata, uno pensaría, ok, pues no es necesariamente el animal que tiene las características como de mayor rapidez o como un cuerpo muy privilegiado, pero resulta que la rata es uno de los animales más inteligentes. Y es muy bonita la forma en la que se empieza a crear esa historia porque es a través de una alianza que hace con el buey que la rata logra cruzar este río de primera, diciéndole al buey, cárgueme en su gran cuerpo, que usted puede pasar este río perfectamente y yo le voy a dar la mejor ruta de escape y la mejor ruta de llegada. Y así es, haciendo esa alianza que logran cruzar y llegan de primeros. La rata apenas cruzan, decide salir corriendo y entra de primero al banquete, de primera al banquete del emperador, y es la razón por la que es el primer animal. Luego viene el buey, detrás del buey viene el tigre, que tuvo que nadar, digamos, en contra de la corriente hasta que logró llegar muy cansado a ese banquete y ocupar el tercer puesto. Detrás de él viene el conejo, que saltó de piedra en piedra y fue a través de una ayuda que obtuvo de un animal que, digamos, no era un animal real, pero se decidió incluir dentro del zodiaco chino, porque tiene como unas virtudes interesantes como de humildad y de colaboración, y es el dragón. Entonces el dragón se encuentra este conejo en la mitad como del río, en un tronco, ahí como un poco estancado, y decide soplarlo para que llegue de primero. Luego entra el dragón detrás de él. Luego vienen el caballo y la serpiente. La serpiente también decide, digamos, enrollarse en la pierna del caballo y los dos cruzan ese río, y cuando llegan la serpiente asusta al caballo y entra de primera. Luego llega el caballo. Luego vienen tres animales que a través de su colaboración crean una balsa y cruzan, que son la cabra, el mono y el gallo. Y después llega el perro, que también, digamos, había muchas apuestas por el perro, por sus grandes habilidades de nadador. Llega de penúltimo y al final llega el cerdo. Esa es la razón por la que son esos animales y nosotros otros animales. Esto, digamos, es muy lindo y tiene como un montón de significado para los chinos. Tiene que ver también con el taoísmo y la manera en la que el taoísmo tiene como esta apreciación sobre la naturaleza. De hecho, cuando los jesuitas llegan a China, digamos, a evangelizarlos, terminan de alguna manera evangelizados, pues se dan cuenta como de esta observación profunda de los taoístas a la naturaleza y quedan fascinados y deciden quedarse. Entonces, yo creo que también ese zodiaco chino y el hecho de que sean animales tiene que ver con esa observación y ese deleite por la naturaleza. Entonces, estos animales tienen características humanas, pero también tienen como una mezcla con las características naturales como de cada animal. Entonces son como seres bien interesantes, complejos, con virtudes y también, digamos, con cosas negativas, o características no tan positivas. Esos son algunos de los antecedentes más importantes para entender la importancia de esta obra, una obra política, subversiva, muy, digamos, al estilo Ai Weiwei.